¿Qué es la regresión lazo? La regresión lazo significa Least Absolute Shortcut and Selection Operator. Perdón, es un método de regresión que aplica una penalización L1 para la regularización del modelo. Su función principal es reducir la complejidad del modelo y mejorar su capacidad predictiva al eliminar o reducir el impacto de las variables menos importantes. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar un poco de la penalización L1. Esta se basa en la suma de los dos valores absolutos de los coeficientes. Este enfoque que lleva a que algunos coeficientes se reduzcan exactamente a cero, lo que implica que ciertas variables se excluyen del modelo. Además de esto, podemos hablar de la diferencia con otros modelos, que por ejemplo puede ser la regresión Rich, que utiliza una penalización L2. Lazo permite realizar una selección automática de variables. Tenemos la expresión matemática. La expresión matemática es una fórmula matemática que pues esta controla la intensidad de la penalización. Es el parámetro lambda. Este controla la penalización a mayor valor de lambda, mayor la reducción de coeficientes. Su origen, Lazo fue introducido por Robert Tipsy en 1996 con una mejora sobre técnicas de regresión anteriores. La motivación de esta fue diseñada para abordar problemas con alta dimensionalidad y mejorar la interpretabilidad de los modelos estadísticos frente a la regresión lineal tradicional. Se busca con este una mejora en el sistema, pasando de la regresión lineal a lo que conocemos hoy en día como la regresión lazo. Ventajas y características: podemos ver la reducción de la dimensionalidad, la mejora de interpretación y la prevención del sobreajuste. ¿Qué significa el sobreajuste? Es que al aplicar una penalización se evita que el modelo se ajuste demasiado a los datos de entrenamiento, mejorando su rendimiento con datos nuevos. Además de esto, si lo comparamos con otros métodos de regresión, la regresión lineal clásica, por ejemplo, esta no incluye ningún tipo de regularización y utiliza todas las variables disponibles, lo cual puede llevar al sobreajuste, que fue lo que comentamos anteriormente. O por ejemplo, la que comentaba en el principio, que era la regresión Rich, que utiliza una penalización L2, reduce el tamaño de los coeficientes para que no los elimine, manteniendo todas las variables en el modelo. Y además de esto también se puede comparar con el ElasticNet, que combina Lasso y Rich para manejar mejor los problemas con predictores correlacionales y equilibrar las características de ambos métodos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Vallejos. Yo voy a hablar del tema de las matemáticas detrás de la regresión lazo. Aquí vamos con el primer punto, es la función objetiva de la regresión lazo. Entonces decimos que la regresión lazo minimiza una función que combina un error cuadrático medio y una personalización sobre los coeficientes de los predictores. La función objetiva se define como, entonces aquí la podríamos definir, esta se define directamente en dos partes, que directamente es la primera parte. Entonces la primera parte se define como el error cuadrático medio. Aquí se mide que también el modelo predice los valores de y basándose en los predictores de x y los coeficientes de beta. Entonces ahí podríamos definirla de esa manera. Y en la segunda parte, que es esta, la segunda parte, entonces aquí ya directamente este es el término de penalización que se define como L1. Directamente aquí se agrega una restricción sobre los coeficientes de beta y esto fuerza algunos coeficientes que sean exactamente cero, que directamente es lo que define pues la función. Entonces, aquí nos preguntamos por qué se penaliza. Básicamente se penaliza pues para que directamente pues lo que es el modelo sea más sencillo de interpretar. La idea es reducir el número de variables del modelo, eliminando aquellas que no tienen un impacto significativo. Y la penalización
hace que algunos coeficientes sean exactamente cero, resultando pues que este modelo sea un más sencillo de interpretar directamente ahí. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí en la segunda parte vemos o vamos a ver lo que es el rol del parámetro de ajuste. Básicamente el parámetro de ajuste es el nivel de penalización del modelo. Cuando el parámetro de ajuste es igual a cero, el modelo es equivalente a una regresión lineal ordinaria sin penalizaciones. A medida que aumenta, los coeficientes de los predictores no importantes tienden a reducirse a cero. Cuando el parámetro de ajuste es muy grande, todos los coeficientes se vuelven cero, lo que no sería útil por lo que necesitaríamos un valor óptimo para este parámetro. Normalmente se utiliza a través de una técnica que se llama validación cruzada, que ya pues se da el ajuste para que no todos los parámetros de ajuste lleguen a o tiendan a ser igual a cero. En esta parte que es la selección de variables y coeficientes dispersos, entonces decimos que la penalización tiene el efecto de forzar algunos de las estimaciones de los coeficientes a ser exactamente iguales a ceros cuando el parámetro de ajuste es suficientemente grande. Por lo tanto, lo que es el modelo de lazo realiza selecciones de variables y esto pues como resultado todos los modelos a partir de lazo generalmente son mucho más fáciles de interpretar que los que se generan por Rigid. También decimos que Lazo produce los modelos dispersos, es decir, los modelos o que involucran solo un subconjunto de variables de predictoras. Entonces, aquí en la interpretación geométrica, entonces decimos que la regresión Lazo busca ajustar el modelo lineal bajo las restricciones de que la suma de los valores absolutos de los coeficientes sean menores a un valor fijo. Esto se define pues en dos dimensiones y esta restricción forma una figura geométrica con forma de diamante. Cuando la penalización restringe demasiado, algunos coeficientes se ajustan o estos coeficientes se ajustan en las esquinas del diamante y esto pues ya ocurre o es decir directamente que se vuelven exactamente cero, pues lo que ocurre normalmente con este tipo de regresión. Entonces, por el momento, esto sería la parte de las matemáticas en la regresión Lazo y directamente mis compañeros ya entran a explicar los otros temas. Buenos días, voy a explicar el tema que nos tocó, que es regresión Lazo. Primero tenemos nuestro dataset que quiere predecir el tema de la frecuencia medida en megahertz por el ancho, por la longitud, el grosor, la constante dieléctrica y el modo N y el modo M, que es como los modos con los que se mide la frecuencia. Entonces, en base a eso quiere medir estos datos de la medición de frecuencia en base a estos datos. Aquí tenemos nuestro código. Primero se importan las librerías, como siempre se hace. También importamos el modelo Lazo y exportamos el Grid Search, que busca como los mejores parámetros para esta regresión, para la regresión Lazo, para el modelo Lazo, y el Standard Scaler para escalar los datos. Cargamos el dataset. Si cargamos el dataset, nuestro dataset es el de mediciones. Después imprimimos las primeras cabezas de las columnas y filas del dataset para tener como una guía de los datos
Después, ahí se imprimen. Después definimos las variables predictoras y las variables que queremos predecir. Entonces las variables predictoras son estas X, que son los datos que tenemos, o los datos que ya tenemos en el dataset, y esta es el dato que queremos predecir, que es la frecuencia de medición, no, la medición. Cuando medimos la frecuencia, los resultados de la medición en base a estos valores. Entonces eso es lo que queremos definir. Después escalamos los valores predictores, dividimos los datos en conjuntos de prueba y en conjuntos de entrenamiento. Después empezamos con el tema de definir los parámetros del lazo con el alfa, y después definir los datos de entrenamiento, los datos de entrenamiento X y los datos de entrenamiento Y o el margen de error de alfa, que mientras más se acerque a cero es mejor. Después imprimimos los mejores parámetros de lazo. Aquí está el mejor alfa score y el mejor score. Y hacemos como las predicciones con el modelo ya ajustado, con las pruebas. Ya al final hacemos la distribución de errores. Y ya esto es tema más de la visualización, lo último que tenemos acá. Esto es ya de visualización, de cómo vamos a visualizar los datos, que va a ser en una gráfica de errores, de un modelo de errores. Entonces aquí tenemos que primero nos muestra los datos, como porque lo imprimimos acá. Entonces nos va a mostrar todos los datos, la frecuencia, la medición y eso, y ya al final nos va a mostrar la gráfica. Entonces tenemos que el mejor score de alfa es en este caso 0.1, y tenemos que el mejor score for lazo es menos 16, 0.4, 484, y eso quiere decir que mientras más se acerque a cero está mejor, aunque cometió algunos errores la prueba. No se podría decir que en base así como el dataset no está tan grande como para tener tantos valores como para tener tantos valores de medición. Entonces podemos ver que la gráfica funcionó correctamente. Y ya el por qué usamos lazo es para, a diferencia de Fridge o de Regage, perdón, lazo toma los valores insignificantes, los valores que no tienen ninguna relación en base a la predicción, y los hace igual a cero. Regage los hace cercanos a cero, pero en valores grandes no funciona muy bien. Pero lazo los valores que no causan ningún tipo de predicción, no causan efecto en la predicción que tiene el código, simplemente los toma como cero. Aquí podemos ver el valor. Los que están fuera de la curva son los errores, y los que están dentro de la curva pues son las mediciones correctas, que pues podemos ver que al final sí tuvo mediciones correctas. Entonces podemos ver que que utilizamos lazo porque la organización que nos tocaba, pero también porque como que coge datos que no tienen ningún tipo de relación con el resultado, con la frecuencia de medición, y no los toma para que no se sobrecargue como la IA o el Machine Learning, y además no toma tanto en base los datos de entrenamiento, para que no para que sea más flexible con otros datos y no se tome solo en cuenta los datos de entrenamiento. Pero pues como podemos ver, todos los datos funcionaron correctamente. Mostró la gráfica, y la distribución de errores fue, pues podemos decir que normal. Entonces podemos decir que sí, al final este modelo de lazo, este código de lazo funcionó correctamente, y que para datos grandes, a diferencia de Rage, deberíamos usar lazo, porque lazo toma datos como que no son importantes a la hora de predicción, y los quita por completos para mejorar la hora de predicción o para mejorar el resultado. Y también es útil para datos grandes más que Rich, por el mismo tema, por el tema de coger datos y ponerlos en cero, que no significa ningún tipo de valor para la prueba. Y sí, por último decir que a diferencia de otros como regresión lineal o regresión logística,
este regresión Lazo no, aunque toma en cuenta los datos de prueba, no es como una constante en otros, si uno le cambia los datos y ese tipo de cosas, como podría ser regresión Lazo o regresión logística, regresión lineal o regresión logística, lo que hace que este modelo no dependa tanto del entrenamiento y de las pruebas y puedas como digitar datos más flexibles, que sea más flexible a la hora de digitar datos y no tenga que ser siempre el mismo modelo. Entonces creo que ya sería completamente la explicación de nuestro código. Muchas gracias. A continuación veremos las aplicaciones y limitaciones de la regresión lazo. Primeramente encontramos las aplicaciones o algunas de las aplicaciones. En este se destaca la capacidad para realizar de manera automática la selección de variables, lo cual es útil para simplificar modelos de datasets con muchas características, y además de esto es ideal para identificar y centrarse solo en las variables más relevantes, dejando por fuera aquellos que tienen poca influencia. Si tenemos muchos datos, pues la regresión lazo lo que hace es que pues capta los más importantes y pues descarta los menos importantes o los que menos tienen influencia, y los conjuga en un mismo ser. Además de esto, vemos otras aplicaciones que ya son, estas pueden ser utilizadas en las finanzas, en la salud, en el marketing y en las ciencias ambientales. En las finanzas se utiliza para la predicción y análisis de riesgos financieros, cuál es la capacidad de una empresa, por ejemplo, a la hora de invertir, qué riesgos se pueden llevar a cabo. En la salud, el análisis de datos clínicos para predecir resultados de pacientes. Si un paciente o un grupo de pacientes tienen pues cierta característica, pues lo que hace la regresión lazo es que se define el tipo de resultado y se les cataloga pues qué tipo de pacientes son. Y en marketing, la segmentación de clientes y personalización de estrategias que permiten la optimización de los recursos, de bien sea de una empresa o de una organización. También una que nos faltó mencionar es las ciencias ambientales, que puede utilizarse para la predicción del aire, para la calidad del aire y otros fenómenos ambientales. Por ejemplo, el caso actual de Bogotá en el embalse de Chingaza, se puede utilizar perfectamente para saber cuándo lloverá o cuándo, para predecir, pues, o sea, tipo cuándo se tiene que hacer un racionamiento de agua o ese tipo de cosas. Entre ellas tenemos las limitaciones, tiene unas limitaciones muy concretas. La primera es que cuando hay variables correlacionadas, la solo debe seleccionar una y descartar las demás. Y además de esto puede hacer que se pierda una gran cantidad de información al tener datos correlacionados, pues se generará un error y hará que la mayoría de nuestros datos se pierda. Algunas otras limitaciones pueden ser producir coeficientes sesgados al forzar algunos de ellos a ser exactamente cero. Esto pues, como lo dice ahí, lo que puede resaltar es una subestimación del impacto en ciertas variables, y además de esto la configuración, ya que si hay un valor muy alto puede que el modelo sea demasiado simple. Esto va por el lado de la dependencia del parámetro lambda, que fue lo que vimos anteriormente. Muchas gracias.